compra y venta de dominios. Bien, acuérdate, en recursos te hemos dejado una plantilla, te hemos dejado un listado en PDF donde tienes hasta 20 de los dominios más caros hasta la fecha. ¿Vale? Vamos a ver simplemente 5. Luego en el listado puedes seguir analizándolo. De hecho, hay un ejercicio que tienes que realizar con ese listado. Yo te voy a comentar cuál es el top 5 a día de hoy de los dominios que más se ha pagado en el mundo, ¿vale? El primero es insurance.com, ¿vale? Si te das cuenta, pues cuando entras en este dominio, lo que tienes al fin y al cabo es una especie de, bueno, de comparador, un filtro de, bueno, oye, qué tipo de persona eres y qué tipo de seguro, digamos, te puedo ofrecer. Entonces, bueno, te das cuenta que al final hay una empresa detrás, es decir, la empresa cogió el nombre genérico de seguro, en este caso en inglés. Lógicamente estamos hablando de la industria de los seguros. Me da igual que sea seguros del hogar, seguros de coche. La industria de los seguros es una industria enorme, con empresas muy grandes que cotizan en bolsa, que facturan miles de millones y lógicamente tener el dominio del sector es algo súper valioso. Por lo tanto, Insurance.com se vendió por 35,6 millones de dólares en julio de 2010. Imagínate, 35,6 millones por este dominio. Lógicamente detrás, como te decía, hay un sector, hay una industria muy potente. Por eso siempre tienes que pensar si detrás del dominio que estás comprando, qué tipo de empresas hay. ¿Son fuertes? ¿Son grandes? ¿Son pequeñas? Porque eso marcará mucho el valor de tu dominio. Bueno, vacationrentals.com. Bueno, los seguros es una industria muy grande, pero ¿qué me dices de la industria de los viajes? En este caso, del alquiler vacacional. O sea, es otra de las grandes industrias. El turismo, las vacaciones, industria mundial, grandes, enormes empresas detrás de ella y por lo tanto vacationalrentals.com fue vendido por 35 millones de dólares en 2007. Fíjate que Insurance fueron 35,6 en 2010. ¿Qué hubiera pasado si Vacation Rentals se hubiera esperado un poco más? ¿Qué pasa si en vez de venderlo en 2007 lo hubiera vendido en 2010? Igual en vez de 35 millones hubieran sido 40, 50 o no. No lo sabemos. Pero lo que está claro es que Vacation Rentals era un dominio dentro del sector súper genérico, corto, .com, es decir, un auténtico top domain, y por eso merece lo que se pagó, 35 millones, porque detrás, como puedes ver, hay una industria que permite alquilar apartamentos o alquilar cualquier tipo de alojamiento y a cambio de eso hay una comisión. Sabes cómo empresas como Bookings.com han crecido en los últimos años y se han convertido en empresas más grandes incluso que las cadenas hoteleras. Todo lo que sea reserva de alojamiento para vacaciones, para negocios, para lo que sea por internet es un negocio millonario. Por lo tanto, no es de extrañar que Vacation Rentals fuera vendido por 35 millones de dólares. Bueno, Private Jet, sin duda, bueno, es un dominio muy curioso porque a la mayoría de las personas no se nos ocurre alquilar un jet privado, pero lógicamente hay gente que tiene mucho dinero y que, bueno, hay mercado para los jets privados. Aquí estamos hablando de un nicho, no hablamos de quizá de una industria tan genérica como la de los viajes o la de los seguros, pero hablamos de que hay gente que paga mucho por un jet privado. Por lo tanto, las empresas que hay detrás deben de ganar mucho dinero porque además tienen que invertir en jets, es decir, las inversiones son elevadas, por lo tanto dinero tiene que haber. Y aquí te das cuenta de cómo no solo hay top domains que tienen una única palabra, sino que hay algunos que tienen dos palabras. Lógicamente son las dos palabras del nicho. En este caso no podemos hablar de una industria o de un gran sector como el de los seguros, pero sí de un nicho muy importante y para un tipo de cliente de, bueno, pues de un poder adquisitivo muy alto, y en este caso Private Jet se vendió por la cantidad de 30,18 millones, es decir, casi 30 millones 200 mil dólares en febrero del 2012. Quiero decir que este es un poquito más reciente, ¿vale? Pues si hablábamos antes de insurance, ahí tenemos insure, es decir, al final más seguros dentro del top 5 de los dominios más caros vendidos hasta la fecha, tenemos dos que tienen que ver con los seguros. Imagínate, como decía,
qué volumen maneja la industria de los seguros. Son empresas multimillonarias, miles de millones de facturación y por lo tanto estos dominios son muy valiosos. En este caso, este se vendió por 16 millones. No era, lógicamente, tan caro como Insurance, que era el genérico, pero casi fue algo menos de la mitad de lo que se vendió Insurance. En este caso fueron 16 millones de dólares. Y como era de esperar, porque imagino que te lo estabas esperando, el sexo. El sexo y Internet van muy de la mano. Lógicamente, el volumen de búsquedas relacionadas con el porno o el sexo es enorme y por lo tanto el sex.com pues también está dentro de este top 5 de dominios más caros de la historia hasta la fecha. En este caso, sex.com se vendió por 13 millones de dólares. Fíjate, desde los 13 millones de dólares hasta los 35 de Insurance, hay mucha diferencia. El motivo, la industria. Al final, los seguros es una industria mucho más potente en términos de facturación que la del sexo, aunque parezca mentira. Por lo tanto, como decíamos en otros módulos y otras secciones, si las empresas que hay detrás ganan mucho dinero, el dominio valdrá mucho dinero. Bueno, pues hasta aquí las secciones de este módulo 2. Te espero en las próximas secciones.